Okay, hello everybody. Thank you for coming and be welcome to your English class. It's time for beginning with the class for today. And we are going to read the versicle for the last time. In this case, the 7 of the Beatitude that we are going to find in Matthew 5:9. And the Lord said to us, Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. One more time. Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. And remember, the value, the word that we learned this week is peacemaker, to be a peacemaker. Okay, let's take a look for it at dictionary.com. Bienvenidos, estamos iniciando la clase de este día, ¿verdad? La última clase de esta semana y cerraríamos viendo lo que sería el versículo, ¿verdad? En donde hemos estado leyendo esta bienaventuranza, ¿verdad? De aquellos pacificadores, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Habíamos visto la última vez o la última clase la de Good News Translation. Hoy vamos a ver algo otras traducciones tomando en cuenta esos tres aspectos, ¿verdad? En primer lugar, si comienza la traducción con blessed, si lleva el vocablo de o el adjetivo de peacemaker y si tiene al final lo de children of God o son of God, que al final de cuentas hemos dicho es casi lo mismo. Vamos a ver la International Standard Version. Dice, how blessed are those who make peace. Veamos esa primera parte. Cuán bendecidos. Así sería ese de how blessed. Cuán bendecidos son aquellos que hacen la paz. Aquí hay esa separación, ¿verdad? De que no nos dice peacemaker, sino que dice make peace. Como hacer énfasis en el verbo hacer. Y luego dice, because it is they who will be called God's children. Porque ellos son los que serán llamados hijos de Dios. Luego la literal standard dice, blessed the peacemaker because they will be called son of God. Misma idea que hemos visto en otras, ¿verdad? El vocablo blessed, peacemaker y son of God. Majority Standard Bible nos dice, blessed are the peacemaker for they will be called son of God. Muy similar a las anteriores, la New American también va con la misma idea, ¿verdad? De peacemaker, children of God. Net Bible, casi la misma situación, ¿verdad? Blessed, peacemaker, children of God. New Revised Standard, blessed are the peacemaker, children of God. New Heart, blessed, peacemaker, children of God. Webster, en esta sí hay una diferencia y aquí la tenemos marcada. Hemos visto la palabra peacemaker como una sola. Hemos dicho, es una palabra compuesta de dos, de peace como la paz y maker de hacedor, quien hace. Aquí el vocablo está separado. Esto es muy común en muchas palabras en el inglés que son palabras compuestas, de a veces escribirlas separadas y a veces escribirlas unidas. Originalmente se escribían con ese guión, separados, pero a la larga se terminaron uniendo. Algunos, ¿verdad? Dicen que en el meaning o en el significado es para mantener o decir, digamos, si peacemaker es pacificador, peacemaker separado es como el que hace la paz. Sería una forma, digamos, de verlo de esa manera. Siempre que lleve el artículo THE, el the peacemakers. Bien, luego tenemos la Waymont que tiene algo interesante y es que está blessed, está peacemaker, pero no dice que serán llamados, sino que dice they who will be recognized, serán reconocidos, dice como hijos de Dios. Y vamos a terminar con la Young Literal Translation que dice happy, usa happy en vez de blessed. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué si pasamos de bendecidos, dónde es que se saca el vocablo de feliz? Bueno, hemos dicho que el original, el texto original, la palabra de bienaventuranza es diferente, porque apunta a una palabra que significa eso, muy feliz, dichoso. Por eso incluso algunas versiones en español dicen dichosos, empezaría como dichosos los pacificadores, ¿verdad? Cambiando el vocablo de bienaventurados. Bien, para cerrar, ¿verdad? Esta noche vamos a ir al final al comentario de Strong, que
procede, miren, del griego. Nos dice que el original es en griego y aquí está, miren, la palabra que estamos diciendo. Blessed, blessed. Viene de Macario, ¿verdad? O Macaroni, que es en el caso del griego, que aquí nos da la definición, es happy, es alguien feliz. Blessed, bendecido, to be invited, alguien que incluso por su dicha, por su felicidad, lo podríamos como envidiar, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, envidia de la buena, digamos. O sea, más bien sería como admirar. Bien. Bueno, pero no nos queremos concentrar en eso, queremos concentrarnos en el adjetivo de peacemaker. En este caso, ¿verdad? Viene siempre del griego, que es el griego ereinopoi, que significa pacífico, love and peace, alguien que ama la paz, a peacemaker, un hacedor de la paz. Viene de eironopois o bien de poieo, que se podría traducir como pacificatory, es decir, alguien que hace, Gracias, mi amor. podríamos decir que hace la pacificación o que le gusta paz. Ahí podríamos verlo de esa manera, pacificar. In example, peaceable sería otra forma de traducirlo. Bueno, con eso terminamos entonces lo que vendría siendo la parte introductoria del versicle al inicio de la clase. Y vamos a ir, hoy terminamos la induction, ¿verdad? Hoy es la última clase de la induction. La otra semana ya vamos a comenzar a ver ejercicios de pronunciación. Vamos a comenzar a ver unos temas muy sencillos, pero en donde ya vamos a comenzar a hablar respecto de cómo debemos ir gesticulando algunas palabras en el inglés. Palabras que ustedes ya conocerán, que muchos sabrán, que ya las han visto seguramente en como parte, digamos, de sus previous knowledge o de sus conocimientos previos. Pero lo que vamos a hacer a partir de esta semana que viene es ir viendo la correcta pronunciación de esas palabras. Ahora, nos falta hablar de este último topic que es el English language. Ayer decíamos, mire, tenemos native and foreign. Nativos y foráneos. Definíamos, el nativo es la persona que nace en un lugar y adquiere desde pequeño el idioma, digamos, por parte de sus padres, a través del proceso de aprendizaje natural del idioma. Ahora, el foreign es el foráneo, es la persona, digamos, que está, no lo podemos definir como extranjero, porque cuando definimos el término o la palabra extranjero significa que es una persona que viene de otro país y está en este país. Entonces, no implica eso. Nosotros no estamos en los United States, no estamos en England, no estamos en Wales, no estamos en Scotland, no estamos en ninguna de las 42 countries, en ninguna de las 42 países o naciones que tienen el English como el first language. Lo que estamos queriendo hacer es aprenderlo desde un país que habla otro idioma. Entonces, sea donde sea que usted esté, la nacionalidad que se tenga, si allí el primer idioma no es el inglés, somos foreign learnings, es decir, aprendientes foráneos. ¿Qué significa el English as a second language o English as a foreign language? Como una lengua foránea. Significa que lo aprendo estando en un país donde no se habla o no es el idioma principal. Aquí en Central America, el país, el único país que es reconocido como bilingüe y que uno de sus idiomas principales es el inglés, es Belice, ¿verdad? El resto de países no lo son, ¿verdad? Y nos incluimos nosotros ahí. Bueno, en términos de esto, podríamos comenzar a pensar, bueno, ¿qué conviene aprender? ¿American English o British English? Porque es la pregunta que le viene a muchos estudiantes cuando va a clases de inglés. Porque incluso aquí en el país hay algunas academias, ¿verdad?, que enfocan más el inglés británico. Hay otras academias que enfocan el inglés americano. Y hay unas academias que ni siquiera saben cuál de los dos están enseñando. Acaba de sacar eso también. Entonces, debemos de tener en mente algo. Y es que a nivel internacional, estas son las dos grandes raíces del inglés, American and British.
pero hay otras variedades. Hay otras variedades entre medio del idioma inglés. Pero debemos de destacar que hay como un campo neutro, tanto en el inglés británico como en el inglés norteamericano. Existe lo que se conoce, ¿verdad?, como un inglés neutro o, digamos, un inglés a nivel americano, sin meternos mucho en la situación de la forma de hablar o del acento. También lo existe para el inglés británico, pero aún así se siguen manteniendo separados ambos. Es decir, no hay como un común entre ambos. Hay lo que se conoce como un inglés norteamericano neutro y un inglés británico neutro. Cuando hablamos que son neutros, significa que no tienen ciertos vicios del idioma, que son más que todo costumbres. Son costumbres que tienen tanto los británicos como los norteamericanos al pronunciar ciertas palabras o al utilizar ciertos significados, ¿verdad?, para algunas cosas. Muchas veces a nosotros se nos trata de enseñar ese inglés en la parte académica, un inglés que ni le tire al americano ni le tire al británico, sino que se quede como en una zona intermedia. Ahora, en El Salvador, la big question o la gran pregunta es, ¿cuál me conviene a mí aprender? La respuesta es muy sencilla y la vamos a relacionar a lo que decíamos en la clase de ayer. ¿Quién es hoy por hoy la nación, verdad? Que algunos de tendencia rojiza, ¿verdad?, le dicen que es el imperio, ¿verdad?, actualmente, o los imperialistas le dicen, que por hoy pues tiene el mando económico, pues a la fecha lo sigue siendo los United States. El Reino Unido ha decaído mucho. Siempre es un referente, uno de los países, digamos, más estables económicamente, o estas naciones superpotencias, pero no es lo mismo que los Estados Unidos. Y esto recordemos que tiene que ver con un fenómeno, ¿verdad?, mundial. La Second World War, la Segunda Guerra Mundial, es la que vino a establecer a los United States como la nueva potencia a nivel mundial, puesto que Europa quedó devastada, ¿verdad?, por los años de guerra. De 1945 para acá, de 1945 para acá, los United States es que tuvo ese repunte económico. Pero hoy en día estamos viendo también que hay otras naciones, ¿verdad? Como por ejemplo China, que pues está ahí en la lucha, ¿verdad? Y a nivel productivo pareciera que le está queriendo quitar el puesto a los Estados Unidos. Y no estaría de más decir, ¿verdad? Por eso la proliferación en cuanto a aprender o actualmente el chino mandarín, ¿verdad? Porque pues es una potencia emergente. Pero bien, vamos a concentrarnos en lo que nos toca. ¿Por qué el inglés americano es al que debemos de apuntarle? Bueno, porque nuestro país, en primer lugar, está más cerca de Estados Unidos que de Inglaterra. En segundo lugar, porque nuestro país tiene muchos tratados con con los norteamericanos más que con Inglaterra. En tercer lugar, porque la mayoría de compatriotas están allá, eh, no están en Inglaterra. Solamente un caso muy específico en el cual yo esté pensando migrar a Inglaterra o a alguno de estos países europeos en donde se habla el inglés, pues sería, ¿verdad?, muy conveniente ir apuntándole a aprender más el habla al estilo British. Caso contrario, es mejor quedarnos con el American English, porque hay más relación o estamos apuntándole más a este país. Los call centers que vienen acá en su mayoría son de capital norteamericano. Así que es mejor, digamos, ambientarnos a acostumbrarnos a un inglés más a ese estilo. No podemos decir cuál es mejor, que uno es mejor que el otro. Eso sería una discusión innecesaria. Al final de cuentas son el mismo idioma. Es como que digamos, mire, ¿y qué español es mejor? ¿El latinoamericano que se habla en El Salvador? ¿O el que se habla en Argentina? ¿O el que se habla en Colombia? ¿O el que se habla en España? Pues cada quien va a defender ahí su parte, ¿verdad? Y pues recordemos que
el español, el castellano que nosotros tenemos acá, no fue introducido en un proceso educativo, sino que a fuerza y a garrote. Y así lo hemos aprendido. Pero bien, ¿de dónde vienen los idiomas? Tenemos aquí este pequeño árbol. Pero para que lo entendamos mejor, vamos a mostrar una imagen en donde creo que esto está un poquito más ampliado o más detallado, mejor dicho. Vaya, el origen de las lenguas, ¿verdad? A nivel histórico se habla de las Indo-European language, que nos ubican en esa zona, ¿verdad? En esa zona de la Europa, o las Europas, como le dicen en los suramericanos, y un poco la parte, digamos, de la India. Podemos ver acá que si nos centramos en el English o las Indo-European language son todas estas que están acá. De la lengua celta, la germana, el latín, las lenguas eslavas, las lenguas bálticas, las helenistas, que son de lo de los griegos, ¿verdad? Y las relacionadas a la India, ¿verdad? Las iraníes. Bueno, nos concentramos en las Germanic. A veces cuando escuchamos German, como en inglés, eso es para referirnos a Alemania, German, lo asociamos a los alemanes exclusivamente, pero no. Estos son los germanos, que son como los antecesores de los actuales alemanes. Es como que hablemos nosotros acá de los Maya-Pipil, ¿verdad? Son nuestros ancestros. Entonces, por ahí andaríamos en los Germanic. De las lenguas germanas se derivan muchas. Entre ellas, pues ahí está el inglés. El inglés va más por esa línea, aunque aquí pareciera que solo esa línea lleva, pero ya nos daremos cuenta que el inglés está influenciado por otras dos más. Pueden ver que en la corriente de las lenguas germanas se encuentra el German propiamente, ¿verdad? Que ya sería el alemán propiamente. O sea, hay una diferencia entre decir German y Germanic. Son dos cosas diferentes. Aparece ahí también el Dutch, que sería el holandés, ¿verdad? Estos idiomas se parecen mucho. Aparece el Danish, que sería el danés, ¿verdad? De Dinamarca, los Swedish, que de hecho los suecos pues hablan sueco, pero también hablan inglés. Aparece Norway, que sería Noruega, Iceland, que sería la parte de Islandia, que también se habla inglés. Ahora, para que tengamos una mejor idea, vamos a ver, porque ya hablaremos de eso, pero el Celtic, que son los celtas o la lengua de los celtas, ahí vemos a dos muy característicos. Uno de ellos es el Irish, que estos Irish pues son los irlandeses y los Scots, que son los escoceses. Y hay una relación, ¿verdad? No se nos olvide que hay una relación entre estos países. Ya lo vamos a ir a ver a un mapa. Ahora, en el latín, las lenguas que se derivaron del latín, pueden ver que ahí está el italiano, el Spanish, que es lo que nosotros hablamos, el catalán también, que es una mezcla ahí también derivada, portugués también va por esta zona, el French, el francés también va de esta zona, y hay otros más por ahí, ¿verdad? Ubicados. Estos propiamente, ¿verdad? Son los que se relacionan, digamos, al inglés, estos tres. Y luego hay otras, ¿verdad? Pero pueden ver por ahí que de las lenguas eslavas, ahí está Rusia, por ejemplo, Polonia, República Checa, Croacia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, todos esos están ahí, ¿verdad? En esa zona. Pero bien, eso ya nos ubica, digamos, más o menos en este árbol que estábamos viendo acá. Que de las Indo-European tenemos las European, que aquí están las Slavic, las Romance, lenguas romances, es otra forma de llamarle a Latin, a las lenguas que se derivaron de latín, y el Germanic, ¿verdad? Y aquí nos lleva, el Germanic nos lleva al English, pero ahí por medio está el German, por aquí vamos a ver un poquito el Greek, el Dutch, que es el holandés, y por este lado, ¿verdad? De las Romance, pues está el Spanish, está el portugués, el Italian, French.
Bien, más o menos esto es como para ubicarnos, ¿verdad? En lo que vendrían siendo la historia o el devenir de estas diferentes lenguas. Ahora, para comprender un poquito mejor, vamos a ir a esta línea de tiempo. Nos habla de la History of the English Language. Eh, la línea empieza, o lo más atrás de la línea va a los celtas. Las celtas eran unas tribus, ¿verdad? Que durante un tiempo estuvieron en guerra con los romanos, ¿verdad? Eran de esas tribus que se habían asentado en la zona, digamos, que está más como hacia el norte de lo que actualmente sería Italia o donde está ubicado Roma. Esto fue en el año 1000 before Christ, antes de Cristo. Más o menos esa es la idea que se tiene de esa referencia, ¿verdad? Por ahí, que fue cuando ellos comenzaron a migrar. Pero los registros históricos comienzan de el 200 before Christ, el año 200 antes de Cristo, ¿verdad? Luego, ¿verdad? En esta parte de los celtas, aquí nos habla un poquito de eso, que hay algunos remanentes que se utilizan todavía en el inglés, como por ejemplo para en los tiempos continuos las terminaciones ing, como por ejemplo cuando se dice thinking, going, staying, todas esas cosas que terminan en ing, son heredadas de los celtas, ¿verdad? El do, ¿verdad? Como un verbo auxiliar que se utiliza mucho para el presente simple, se utiliza para el pasado, también viene de ellos, ¿verdad? Y algunos nombres de algunas ciudades y de lugares se conservaron, digamos, de parte de los celtas. Ahora, los celtas estuvieron presentes, si ustedes notan ahí, están presentes prácticamente en toda la línea temporal. O sea, si nos vamos como más atrás, los pueblos celtas fueron los que dieron la base para lo que ahora es el inglés. Pero ahí se comenzaron a mezclar otras cosas. Una de las más importantes es el latín, que vino pues cuando Roma surgió como un imperio. Ya allí nos acercamos de los años 43, ¿verdad? Al 410, ya después de Cristo, cuando comienza pues todo este periodo, digamos, de los emperadores romanos. Y claro, la influencia del latín se mantiene hasta la fecha sobre el inglés. Hay muchas palabras que se usan en el español, en el francés y en el inglés, que son palabras que tienen su origen en el latín. ¿Ya? Em, Cuando vemos los versículos de la Biblia, muchas veces nos vamos a dar cuenta de estas cosas. Hay muchas palabras que provienen del latín. Ahora, ahí está, digamos, su aporte, ¿verdad? De los romanos, pero al venir más allá en la línea, No me lo tocas así. encontramos lo que son los anglo-saxons. Los anglo-saxons. Estas son otras tribus. Se traducen como anglosajonas. Los anglos eran una tribu y los saxon eran otros. Estos ya eran germanic. Esos ya eran tribus germanas. De hecho, entre los romanos y los germanos hubo mucho pleito por territorio. Roma trató de conquistar muchas veces el territorio de los germanos, invadiéndolo. Muchas de ellas batallas le fue mal, en otras le fue bien. Fue un territorio, digamos, de los que le tomó mucho trabajo a los romanos tomarlo. Para los que les gustan las movies, para que nos vayamos ubicando ahí en las movies, la película de Gladiator o la película del Gladiador con Russell Crowe se ubica precisamente o inicia con una guerra entre Roma y las tribus germanas, en donde pues Maximus, ¿verdad? Sale como victorioso, pero cabe destacar que no siempre ganaron los romanos. Y es chistoso este caso de los romanos y los germanos, porque cuando no estaban en guerra, vea, los germanos acostumbraban a irse a meter a Roma.
ir a beber, a trasnochar y cosas así por el estilo, normales, digamos, para aquellos tiempos. Cualquier parecido con la realidad de ahora es pura coincidencia. ¿Ven? Y intercambiaban cultura con los romanos. Eh, pero bien, siguiendo un poco más adelante, de esto, de anglo-saxon, es donde se deriva la palabra que hoy usamos, que le decimos anglosajones. Cuando ustedes escuchan que a los ingleses a veces le dicen, los anglosajones, o a veces a los norteamericanos, estos anglosajones. El anglosajón viene de estas tribus que se unieron durante un tiempo para hacerle frente. Ya que hablamos de movies, ¿verdad? De películas, otra película que nos ubica con esto, con todo esto, con los romanos y los anglo-saxon, es la película, bueno, es que de esas hay varias del personaje del rey Arturo, de King Arthur. El rey Arturo, ¿verdad? Es una leyenda en la parte del inglés, es un personaje de leyenda que a la fecha se desconoce quién lo creó, o sea, no hay un autor. Y por esa razón hay tantas versiones del rey Arturo, ¿verdad? Porque es como un personaje como los nuestros, como que hablemos del Cipitío, ¿verdad? Que no se sabe quién fue el que lo creó, ¿verdad? Y por eso algunos cuentan la historia del Cipitío de una forma y otros de otra. Así pasa con el King Arthur. De hecho, si fuésemos más allá, las historias del rey Arturo más pareciera que las sacó, el que las inventó, más pareciera que las sacó del rey David, vea, porque el rey Arturo tenía a sus 12 caballeros de la mesa redonda, y resulta que David tenía a un grupo de caballeros también, ¿verdad? Que se conocían como los valientes de David, y que hacían muchas hazañas de justicia muy parecidos a las del rey Arturo. Pero ¿por qué traigo a colación el rey Arturo? Porque hay una versión del rey Arturo que supuestamente la vendieron como que esa era la historia real, que las otras del rey Arturo no se habían centrado en la realidad. Y en esa presentan al rey Arturo como un soldado de Roma, o sea, como un romano que llegó a las tierras, digamos, de Bretaña, que así se le conocía a esta etapa, digamos, donde donde es actualmente, digamos, Inglaterra. Y al regresar, ¿verdad? Él era el noble de ahí, pero habían invadido, digamos, la tierra. Curiosamente, los que lo habían invadido eran los anglosajones. Bueno, propiamente los sajones, perdón. Los sajones los habían invadido. Y ahí se da como un pleito, ¿verdad? Entre sajones y anglos. Él pertenecía a los anglos, pero los anglos estaban más relacionados a los romanos, de acuerdo a esa película, ¿verdad? Luego vamos más adelante y llegamos a los vikings, es decir, los vikingos. Vea que los vikingos fueron de estos que cuando hablamos de Old Norse nos referimos a los nórdicos, a los pueblos nórdicos, de donde vienen las creencias de lo del Thor, de lo de Odin, de lo de Asgard y todas esas cosas. Esos son a los que nos estamos refiriendo precisamente ahorita. Vinieron estas tribus y también llegaron a Bretaña, ¿verdad? Y se establecieron y se fueron mezclando ahí con los germanos. Luego, más adelante, vienen los normandios, que los normandios fueron los que dieron el origen a lo que hoy es Francia. Y ahí también llegaron a meterse al territorio, por eso ahí dice Old French. Se comenzaron a mezclar esas lenguas. Y luego viene el Renacimiento, donde hubo una sola mezcla entre lo que era los franceses, que habían nacido como nación, como una lengua, el latín, el griego, el italiano. Y se dio una sola mezcla ahí de varias cosas. Eh, y bueno, después de eso ya podríamos hablar del periodo imperial, ¿verdad? Donde ya se conoció esto como Reino Unido, y que de 1700 en adelante comenzaron a colonizar, a crear colonias del Imperio Británico por todo el mundo. Y ahí tendríamos los tiempos, Old English, o el inglés antiguo, que perteneció o que se ubica entre el año 500 al año 1100, ¿verdad? De la historia después de Cristo. Luego tenemos el Middle English, que fue del 1100 al 1500,
el Early Modern English, que va del 1500 al 1800, y ahí hay algunos personajes, escritores más que todo, ¿verdad? Que de renombre de esas épocas. Y luego llegamos a lo que se conoce como el Late Modern English, que es lo que se habla actualmente, del 1800 para acá. De hecho, algunos de estos historiadores están diciendo que ahorita estamos en el Postmodern English, que ya no estamos hablando del Late Modern, sino que estamos en el inglés postmoderno, porque hay muchas expresiones más. Pero es interesante notar algunas cosas por ahí. Por ejemplo, nos dice que en 1385, Wycliffe hizo la primera Biblia en inglés. Esa fue como la primera traducción ya de en inglés. Es de notar también que entre el Middle y el Modern English se dio un fenómeno que se le conoce como The Great Vowel Shift, o el gran cambio o intercambio entre vocales, que es de donde surgen las vocales actuales que se tienen en el inglés, que eran vocales que se habían heredado de los romanos, de los celtas y otros de los que están ahí entre medios, y se comenzó a como estandarizar las vocales que iban a ser propias de ese idioma. Ahora, es interesante ubicarnos en un mapa. Es necesario tener un mapa. Este documento se los voy a compartir por si alguien quiere darle un vistazo. Nos habla sobre la historia del inglés, y en este mapa podemos ubicar lo que sería el Reino Unido o el United Kingdom. Recordemos que el Reino Unido fue fueron la unión, digamos, de varios países que actualmente están separados políticamente. Cuando vemos esta bandera, esto es British, es Bretaña, Gran Bretaña, Great British o Great Britain, o que le llamamos comúnmente como Reino Unido o United Kingdom. Realmente aquí se convergieron los colores de todas estas naciones, porque antes había rey de Inglaterra, había rey de Escocia, había rey de Gales, que es esta que está aquí pequeñita, que se llama Wallace, y había un rey en Irlanda, o sea, eran 4 reyes, pero durante un momento todos convergieron en que solo hubiese uno, y ese era el que iba a estar en Londres, en la capital de todo ese reino. Entonces, todas estas, como ya se dieron cuenta, si no se habían ubicado, esto es parte de Europa, pero es una isla que queda aparte. Es una gran isla que queda parte del resto de países. La Segunda Guerra Mundial a los ingleses no los afectó tanto como a otros países por esto, porque la Alemania de Adolfo Hitler, su fuerza eran los tanques, eran las unidades Panzer, que fueron las que arrasaron, digamos, con Francia y bueno, con todos los países de ese lado. Pero obviamente llegar a hacer una invasión en tanques cruzando esta parte del océano era complicado. Y de los nazis, nunca fue su fuerte la parte aérea. Trataron de bombardearlos aéreamente, pero nunca tuvieron éxito en hacerle gran daño a Inglaterra. Inglaterra estuvo dormida mucho tiempo durante la guerra, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo Winston Churchill, que era el primer ministro. Pero, bien, el punto es que cuando hablamos de Reino Unido, estamos hablando de England, Scotland, Wales y the Republic of Ireland, o la República Irlandesa. Principalmente, a veces Irlanda se divide en el norte de Irlanda y el sur de Irlanda. Ese es un pleito que se tuvo durante ese tiempo. Incluso hay mucha historia respecto de que Irlanda del Norte e Irlanda del Sur se peleaban por pertenecer o no pertenecer al Reino Unido. Pero en general, en todos estos 4 se habla inglés. Claro, una forma es como lo hablan los escoceses, otra forma diferente lo hablan los ingleses, propiamente los de England, los English. Otra forma muy diferente es de hablarlo de los Irish, pero los une lo mismo, digamos, o la misma lengua materna. Ok, well, everybody, con esto vamos a terminar, ¿verdad? La parte de la induction. Ya a partir de la otra semana vamos a comenzar ya propiamente a hacer ejercicios de clase. Vamos a ir viendo algunas palabras, algunos ejercicios de pronunciación,
para que comencemos a trabajar sobre todo la parte de phonetics, ¿verdad? Vamos a verlo ahorita así nomás, sin entrarnos en materia con las vocales, ¿verdad? Para ir viendo ciertos patrones. Y luego ya lo aplicaremos cuando estemos viendo las vocales propiamente. Well, thank you for coming. That's going to be all for today. Have a great weekend and remember, I wait you for Monday's class. Goodbye. May God bless you, everybody. Right, Mr. God bless you. Have a good one. Thank you so much. Thank you. See you. Goodbye.